gusto verlos a todos, amados. Vamos a pasar el lunes, ¿verdad? ¿Sí? Ok, van a pasar los niños a su clase y para que vayamos preparando el terreno. Y vamos en esta tarde, amados, a orar por mi esposa. Ella nos va a compartir. Ya me había dicho que tenía un tema ahí referente a lo de la semana pasada también. Y yo iba a predicar acerca de las primicias a través de los principios, ¿no? De diezmos y ofrendas. Pero el Señor me indicó que ella nos comparta esta palabra. Así es que pon atención, porque igual viene de parte de Dios y Dios va a hablar a tu corazón reafirmando lo que hemos visto acerca del principio de la paternidad, cerrando este tema. Y vamos a orar por ella. No te distraigas. Si empiezas ahí a cabecear, no cabecees. No cabecees. Y está como la semana pasada que me entraba el iPad y se daba el email, no hay como los escuela. Pero ya arreglamos ese problema. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por ver a mi esposa, Señor. Te pido que pongas un carbón encendido en su boca, Señor, y que en nosotros tú abras nuestro entendimiento físico y espiritual, Señor. Reprendemos toda distracción, Señor, todo elemento, Señor, tanto físico, espiritual, electrónico, que pueda venir a distraernos, Señor. En el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias en esta tarde, Señor. Amén y amén. Bueno. Híjole, yo estoy bien sorprendida porque pues a mí me tocó hacerlo del talento, ¿verdad? Esta semana. Me dormí hoy a las 3:30 de la mañana porque tuvimos cosas que hacer, no pude hacerlo antes. Y entonces mi esposo me dijo, no te preocupes, porque dialogando nosotros en la semana le compartí algo de lo que el Señor me estaba ministrando en el tiempo que yo tenía con él. Y a mí se me hacía un tema muy relevante para este tiempo. Yo no sé si usted ha podido percibir la atmósfera que nos ha estado queriendo embargar. Es una atmósfera de oposición, es una atmósfera de un retraso que quiere ahí permearse en impresionante y de un robo de gozo tremendo, ¿verdad? Yo no sé si usted lo ha percibido, no sé qué tipo de batallas esté enfrentando usted cotidianamente, pero es una realidad. Y también no sé qué tanto ha considerado usted la realidad de que lo que la palabra de Dios dice es real. Lo que la palabra de Dios establece es la verdad. Por lo tanto, lo que está fuera de la palabra, lo que no se sujeta o lo que no compagina con la palabra, no es verdadero, ¿verdad? Y la palabra dice que tenemos una lucha constante, ¿verdad? Que no es contra personas de carne y hueso. Y de verdad, amados, yo eso no me voy a cansar de repetirlo, porque en la medida en que eso nosotros lo podamos discernir, nosotros nos vamos a levantar en un espíritu diferente. Y entonces es que nosotros vamos a poder dar pasos de avanzada a cosas donde hemos sentido un fuerte estancamiento, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que considerar que todo lo que la palabra de Dios dice es una verdad, que Dios nos ha dejado esa verdad para traer a nuestras vidas dirección y provisión en medio de lo que Él sabe que necesitamos en este tiempo. Fíjese, este tiempo transitorio. Diga usted a quien tiene al lado, transitorio en esta tierra. Por lo tanto, nosotros debemos de armarnos de un pensamiento claro y contundente. Lo que nosotros hoy estamos haciendo aquí va a pasar, pero va a tener un impacto hacia donde nosotros estamos destinados a proyectarnos, que es eternidad. Y yo no sé qué concepto usted tenga acerca de lo que es eternidad, pero es algo tremendo. Y si nosotros ponemos sobre este fundamento
fundamento, lo que hoy nosotros estamos desarrollando como estilo de vida cotidiano, nos va a llevar a reflexionar en un montón de cosas. Que Dios ha venido hablando vez tras vez y vez tras vez, pero muchas veces en lo cotidiano, en lo que tenemos que vivir constantemente, en esas acechanzas que vienen contra nosotros, perdemos la brújula, ¿verdad? Pero Dios es bueno, Dios es fiel. Y hoy yo no iba a hablar esto, porque mi esposo me dijo, no te preocupes, yo voy a compartir, yo tengo lo que el Señor ya me dio. Pero yo sentí algo aquí en mi corazón así de, ay, yo no sé si usted ha sentido como cuando que ya se va a sentar a descansar y gente que no tiene que estar descansando, ¿verdad? Eso es lo que yo sentía. Pero yo no le dije nada a mi esposo, porque dije, igual y todavía pues me libro, ¿verdad? Pero estando yo aquí hace rato, el Espíritu Santo me dijo, vamos para allá. Y allá fui. Y él me empezó a recordar lo que él me había hablado en la semana. Y me dijo, quiero que hables. Dije, Señor, si eres tú, yo no le voy a decir nada a mi esposo, porque él ya viene preparado, ¿verdad? Pero si tú quieres que yo diga eso que tú me compartiste y lo extienda a tus hijos, porque va a ser benéfico, porque va a responder muchos de sus cuestionamientos cotidianos, que mi esposo me diga, oye, ¿tienes lo de la semana pasada? ¿Qué me comentaste? Ay, santo, ¿para qué le ando yo diciendo eso al Señor? Salgo, estoy aquí en la alabanza, está el Señor ministrando de tremendo, y voltea a mi esposo y me dice, oye, ¿tienes lo de la semana pasada? Yo dije, ay, Señor, vienes tú. Y entonces, para no darle más cargas, yo quiero por favor que me acompañe a leer ahí en Hebreos 11, versículo 1, por favor. Y miren, no les miento, aquí están mis notas de cuando el Señor me estaba hablando, es lo único que traigo. ¿Ok? ¿Y qué dice? Según la versión que yo traigo de Dios habla hoy, dice, la fe de los antiguos. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Esto está tremendo, porque dice que fe es seguridad de recibir, ¿verdad? Eso nos tiene que abrir el entendimiento a lo que Dios viene hablándonos constantemente, porque Dios habla, y si nosotros no lo escuchamos no quiere decir que Él no hable, quiere decir que nosotros estamos distraídos o no nos hemos dado a la tarea de desarrollar en mayor agudeza el sentido espiritual, ¿ok? Y entonces dice que la fe es tener plena seguridad de recibir lo que se espera. Yo les pregunto, ¿qué está usted esperando recibir de parte de Dios? Y si usted está esperando recibir algo de parte de Dios, eso solamente lo va a recibir a través de que está esperando con confianza que va a recibir lo que usted sabe que Dios le puede otorgar. Así es que ponga en su mente, ¿qué está esperando recibir? ¿Verdad? Pero dice que es una seguridad. No es algo de que, pues, ay, ¿qué pasa? ¿No? Lo voy a decir, a ver, Dios, pues fíjate que estoy necesitando cualquier cosa que usted esté necesitando, ¿verdad? Pero pues a ver si es chicle y pega, ¿no? Eso no es fe. Dice aquí que la fe es seguridad. Y tener seguridad viene de convicción, ¿verdad? De estar convencidos de que a quien nosotros nos estamos dirigiendo tiene la capacidad, tiene el recurso, tiene el deseo y tiene el poder de darnos lo que nosotros estamos esperando. Entonces, usted espera algo, necesita tener la seguridad de que lo va a recibir. Amén. Y eso es importante. Dice, es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Y eso está bien tremendo, porque nosotros por naturaleza creemos lo que vemos, ¿verdad? Agradecemos lo que palpamos, pero no funciona así.
¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Ok, si es hijo de Dios, usted antes que ser lo que se toca, antes que ser lo que se siente, es usted un espíritu vivificado por el Espíritu de Cristo en usted. Y entonces dice aquí que la fe es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. ¿Cuánta convicción tiene usted acerca de la circunstancia que está usted hoy enfrentando? Y saber que lo que usted espera ya está hecho. Eso es bien tremendo. Porque generalmente podemos tener una convicción, como yo les decía hace un momento, de algo que podemos palpar, ¿verdad? Pero dice aquí que así no funciona con Dios. Dice que estamos convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Y yo le voy a dar un porqué. Dice aquí: por fe sabemos que Dios formó los mundos. Esa palabra está muy reveladora. O sea, Dios formó varios mundos. Por lo tanto, hay varias dimensiones. Y nosotros tendemos a pensar que esto es lo único, lo real, lo tangible. Y no es así. Porque aquí dice la palabra que por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra. De modo que lo que ahora vemos fue hecho de las cosas que no se podían ver. De ahí emergimos usted y yo de algo que no se veía, pero que era una realidad, que es una realidad. Y así es como se constituye la vida en el Espíritu. Así es como nosotros alcanzamos las promesas que Dios nos ha dado. No hay otra forma. No hay otra forma. ¿Y por qué? Bueno, pues ahora se lo voy a leer. Dice aquí: pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. ¿Y qué dijimos que era la fe? Era seguridad y era convicción. Era saber que de lo que no vemos se constituye lo que hoy nosotros palpamos, ¿verdad? Y entonces dice la palabra aquí que si nosotros no tenemos seguridad y no tenemos convicción, nosotros no podemos agradar a Dios. Y el que no agrada a Dios difícilmente va a poder ver una promesa de Dios manifiesta en todo su esplendor en su vida. No porque Dios diga: no, como no me honras, no te doy nada. No, porque Dios nos advirtió que hay alguien en el medio contrariando todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. No es Dios. Dios no es mezquino. Dios no es como nosotros. Dios ha decidido amarnos. Dios ha decidido bendecirnos. Y Dios ha decidido prolongarse en toda su bondad sobre nuestras vidas. Pero dice la palabra que sin fe es imposible agradarle. Y aquí dice el por qué. En el versículo 6 dice: porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan, ¿verdad? Entonces, para nosotros agradar al Señor, nosotros tenemos que tener convicción, nosotros tenemos que tener seguridad y nosotros tenemos que tener entendido que Dios es real, ¿verdad? Y dice aquí que Él tiene una cualidad particular, que nosotros debemos permear nuestro espíritu y nuestro entendimiento con esa verdad. Dice que Él recompensa a los que le buscan, ¿verdad? Y entonces aquí hay un elemento importante. ¿Cuánto de nuestro tiempo, cuánto de nuestra fuerza, cuánto de nuestro deseo estamos dedicando a buscar al Señor? ¿No? Y ese es un buen principio para ver los efectos en nuestra vida espiritual manifestados en todo lo que nosotros somos, natural y tangiblemente, ¿verdad? Porque, híjole, después vienen las circunstancias y nosotros andamos ahí bien rejeros, ¿no? Hasta le ponemos a Dios tiempo, porque si no, nos vamos. Yo lo he hecho. Y
Y es la peor tontería que uno puede hacer. Creer que uno castiga a Dios. Escuchaba a alguien decir que ese es un pensamiento griego, ¿verdad? Los griegos tenían multitud de deidades con los cuales ellos esperaban que cumplieran lo que ellos les pidiera, y si no, ellos se enojaban y no los adoraban más. Y entonces ese es un espíritu que hoy está en el cuerpo de Cristo. Mucha gente, ¿verdad?, se acerca a Dios porque tiene una necesidad, pero realmente no le busca consciente de quién Él es en realidad. Él es Dios, ¿verdad? Y Él no tiene ninguna deuda con nosotros, pero Él se prolonga en su amor, en su misericordia y en su bondad a nuestro favor. Amén. Y entonces esto es tremendo, porque todo lo que usted y yo somos y decimos ser y hacer en Cristo para Dios, tiene que proceder de la fe. Si no, realmente no va a causar ningún efecto. Y lamentablemente, todo lo hacemos por fe. Pero hay una fe que es correcta, que agrada a Dios, que lo honra, porque lo reconoce. Y esa es la fe que permanece en medio de las circunstancias de bonanza, pero también de las circunstancias más terribles que uno puede vivir, ¿verdad? Y es ahí donde el Señor me hablaba, ¿no? Entonces, vamos a acompañarme por favor a leer Romanos 5, del 3 al 5. Dice: la prueba de que Dios nos ama, es el subtítulo de este texto, y habla de la esperanza de la salvación. Fíjese, aquí hay una prueba de que Dios nos ama. Desde el 1 dice: puesto que Dios ya nos ha hecho justos, ¿gracias a qué? A la fe. A la fe. Nosotros somos justificados, eso quiere decir limpiados de nuestras deudas. No debemos nada. ¿A causa de qué? De la fe. Dice: y por eso tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe, para gozar de su favor, y estamos firmes y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos. Ay, carambolas. Y ahí yo dije: ay, qué cosa. ¿Verdad? Está bueno la primera parte. Somos justificados, ¿verdad? Tenemos la esperanza de manifestar la gloria con la que hemos sido revestidos. Pero dice que también debemos de gozarnos, ¿verdad? De gloriarnos de los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar. Y entonces aquí aterrizaba yo esto y hacía yo esta nota. Dice: las circunstancias adversas, o sea, lo que dice aquí, los sufrimientos en Cristo, tienen propósito y marcan un sentido. Y aquí lo dice al final del texto: nos dan firmeza para soportar. En otra versión dice: nos arraigan a la paciencia, ¿verdad? Y entonces esto nos abre una luz tremenda. Dios está con nosotros cuando todas las cosas están bien, pero Dios está con nosotros también cuando no todo está bien, o cuando a lo mejor todo está del lado, ¿verdad? Ahí Dios está con nosotros. Y dice que esas aflicciones, que esas circunstancias pueden producir en nuestras vidas, tienen un propósito. Y saben que uno de los mayores choques en nuestra mente como individuos humanos con voluntad propia es: ¿por qué tengo que vivir esto? ¿Verdad? ¿A cuántos les gusta padecer? Levante la mano. Ay, qué bueno, porque a mí tampoco. Al hermano Mario sí. Qué bárbaro, qué fe. A ver, ¿no? Pero creo que no es una cualidad humana, ¿verdad? El hecho de decir: ay, qué padre, bueno, hoy voy a enfrentar
padecer increíblemente. Generalmente es algo a lo que nosotros revisamos, reunimos, ¿sí, bebé? Yo sí, Paz, he empezado a aprender que en ese caos Dios trae algo nuevo. Exacto. El gozo, la esperanza de que va a traer algo nuevo. Eso está tremendo, ¿verdad? Pero dices, he empezado. No es algo que viene inherente a nosotros. De decir, híjole, qué padre, ya voy a pasar por este sufrimiento. ¿No? Es algo donde Dios, en su bondad y en su sabiduría, nos introduce, ¿verdad? Para producir en nosotros efectos benéficos. Pero esto nosotros no lo vamos a percibir así, a menos a que nos demos a la tarea de nosotros transformar nuestra manera de percibir cómo las cosas son en Dios. Dígame, hermano Mario. Que también el pueblo te ataca para ver qué tanta fe tienes. Ajá. Ahí le demuestras al diablo que tú tienes más, que tu fe es más grande que todo. Que no importa que no tengas nada, no importa de dónde te está tirando, sino lo importante es que cuando haber recibido Dios rescatar, de haber recibido Dios te quiera tirar, Dios te levanta. Amén. Esa fe es la que tenemos. Amén, ¿no? Y eso está tremendo. Y algo que nosotros tenemos también que tener muy presente: el diablo no se puede tocar porque se le hincha la gana y porque nació o despertó más diablo hoy. El diablo solamente funge de dos maneras lo que él puede hacer. Una, como sirviente de Dios. Dios lo ocupa muchas veces para nosotros tratarnos y transformarnos. Y dos, cuando nosotros le abrimos la puerta y le cedemos el derecho a través del pecado. Es la única manera en que el enemigo puede operar en contra de nosotros. Y hay que bendecir al Señor cuando Él lo ocupa como un instrumento para nosotros fortalecernos, para nosotros mostrarnos lo que realmente hay en el interior de nuestro corazón y de nuestra mente. ¿Ok? Cuando viene la tribulación, cuando no es de pecado, sino porque el Señor tiene grandes propósitos siempre. Exacto. Duele y se turba uno, pero cuando pone uno su fe activa, viene ese reposo en el Señor y esa esperanza. Amén. Y entonces, lo que no vemos, lo creemos. Así es. Así es. Y viene un bálsamo de paz a nuestra alma. Así es. Eso es cuando ya podemos pasar esos procesos sin tanta angustia, Así es. sin quebrarnos, sin Así es. enojarnos con el Señor. Porque sí, yo recuerdo en tiempos pasados que luego decía, ¿por qué hago esto, Señor? ¿Para qué o por qué? Si me ando portando bien. Sí. ¿Han oído ustedes ese argumento de nuestra propia mente donde dice, no, si yo cuando era cristiano, cuando yo no era cristiano, no me iba tan mal como ahora que soy cristiano? ¿Verdad? Argumento del infierno. Porque el diablo te viene a decir, mira, la cosa está peor. No. ¿Ustedes han visto una herida purulenta? ¿Qué se necesita hacer con ella? Para que sane. Se tiene que limpiar y se tiene que limpiar a profundidad. Pues eso es exactamente lo que es nuestra vida cuando hemos caminado en el Señor. Una herida purulenta. Y que Él en su misericordia, a fin de no ser cortados, ¿verdad?, ha decidido limpiarnos. Y ese tipo de curaciones son agradables. ¿Quién va con una cosa tremenda aquí al doctor y diga, cúbreme, por favor? ¿Verdad? Cuando eso está todo enrojecido, todo horrible, maloliente ahí. De hecho, para hacer un lavado quirúrgico mecánico, cuando hay una pierna infectada, para tratar de salvarle la pierna o brazo a la persona, lo meten bajo anestesia para poder quitarle las capas y hasta que sangre quede vivo todo, para que pueda haber una buena cicatriz. Así es, eso es tremendo, pero muchas veces la cosa está tan tremenda que aún cuando hay un medio, ¿verdad?, para aliviar un poco eso, no funciona, ¿no? Y muchas veces en medio de estos procesos por los cuales Dios nos tiene que meter, no es que Él sea malo,
No es que Él se olvidó de lo que nos prometió, no es que Él ya se ocupó de la necesidad de otro, es que sabe que es necesario para salvarnos, para limpiarnos, para regenerarnos y para entonces que lo que Él tiene para nosotros caiga en el justo momento y en el justo sentido, para dar el fruto que tiene que dar. ¿Amén? Entonces fíjense, esto del sufrimiento, usted tiene que metérselo aquí bien en su cabeza. Tiene un propósito cuando nosotros estamos en línea con el Señor, porque es ahí donde viene la contradicción de decir, ¿por qué si yo estoy haciendo lo que a ti te agrada a Dios y estoy viviendo esto? ¿Verdad? Pero tan solo un sufrimiento nos atrajo hacia Él, porque sin conocerle, yo al separarme del papá de mis hijos y que me habló demasiado, mucho, me trajo a conocer a Dios y que fuera más grande, que hoy no lo cambiaría ni por el mismo Guillermo. Amén. Claro, digo, Señor, gracias. Porque todo esto me reveló tu grandeza, tu amor, tu misericordia, y hoy no cambiar por nada, ni por el oro, ni por nada lo que tú me has dado. Así es. Y entonces, este sufrimiento tiene un propósito, tiene un cometido. Sí, amén. Es generar en nosotros un carácter. Sí, amén. Y vamos a ver qué es carácter. Ustedes han visto a gente así bien ruda, ¿no? Que dicen, no, tengo el carácter bien fuerte, porque soy de mecha corta. O sea, a mí cualquier cosa ya me prende y me pongo tremendo, ¿verdad? Tenemos un mal concepto de lo que es carácter. Eso no es carácter, eso es temperamento. Y todos estamos dotados de un temperamento, el cual tiene que ser trabajado para transformarse en carácter. Y el carácter es parte manifiesta del fruto del Espíritu de Dios en nosotros. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, paciencia, paz, bondad, mansedumbre, alegría. El fruto del Espíritu es uno, y es el amor. Y el amor se manifiesta en esa gama que lo sigue: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, ¿verdad? La benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Todos esos son frutos y expresiones, son la expresión del fruto único del Espíritu, que es el amor. Y es entonces cuando nosotros manifestamos un verdadero carácter, ¿verdad? Cuando ese fruto en nosotros realmente se está proyectando. Porque el amor de Dios no es como el amor nuestro. El amor de Dios dice que es incondicional. El amor de nosotros es así. Nosotros amamos cuando nos aman, ¿verdad? Nosotros ponemos cara chula cuando nos ponen caras bonitas, ¿no? Nosotros somos bien humildes cuando la otra persona es humilde con nosotros. Pero cuidado y se suba, porque entonces ¿qué? ¿No? Ahí está el asunto bien tremendo. Y entonces vemos que Dios es bueno todo el tiempo. Y que si hoy algo está doliendo en tu vida, o si hoy tú estás metido en un proceso doloroso, desagradable, para tu propia impresión grotesco, aun cuando tú estás en línea con el Señor, eso está trayendo y proveyendo gloria de Dios sobre tu vida. Amén. No es para mal, es para bendición. Y fíjense, dice aquí que la paciencia es el ingrediente elemental, ya que nuestro carácter se fortalece. Ay, perdón, ¿qué dijo que era carácter, pastora? ¿Mándeme? ¿Qué dijo que era carácter? El carácter dice que es, no, la paciencia es el carácter y es el ingrediente elemental, ya que nuestro carácter se fortalece. El carácter es la manifestación del fruto del Espíritu de Dios, ¿no? Que es completamente contrario a la naturaleza humana. ¿Ok? Y entonces dice aquí que fortalece, ¿verdad?, nuestro carácter. Esto quiere decir que somos fortificados, somos acorazados, somos reforzados y consolidados. Todo esto, ¿dónde se da? En el corazón, en las estructuras de pensamiento que nosotros tenemos. Ahí
es donde se ve el efecto del carácter, en cómo estamos nosotros pensando. ¿Cómo dice la Biblia que debemos de pensar? Porque la Biblia dice cómo debemos de pensar. ¿El qué? Lo verdadero. Lo bueno, lo justo, lo amable, lo puro, lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, en eso dice pensar, ¿verdad? Ahora preguntémonos, ¿cuánto realmente pienso en eso? ¿No? Y entonces es ahí donde esa fortaleza, ese poder se manifiesta, formando nuestro carácter, que tiene que ver con nuestro estilo de pensamiento. Por eso dice la palabra de Dios que esta misma sirve para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia. ¿Qué es redarguir? Redarguir tiene que ver con el hecho de cambiar los argumentos, los estilos de pensamiento. Y es solamente que así podemos arrepentirnos de pecado. Por eso el Espíritu Santo redarguye. Él dice, no es así. Ay, Señor, pero si todos lo hacen, no te conviene, ¿verdad? Te va a atar, te va a limitar. Eso va a abrir puertas. Eso es redarguir el pensamiento. Te está cambiando un argumento aquí que tú tienes establecido porque pues así lo vivimos, ¿no? Pero el Señor dice, no empatar con tu verdad. Entonces, cámbialo, porque si no, eso va a traer una limitación. Y acuérdense que hay un ambiente espiritual que es real, ¿verdad? Y todo lo que hay de allá viene a hacer un efecto aquí, no es al revés. Y nosotros pensamos que sí es, ¿no? Entonces, como está el asunto acá, en las alturas, ¿verdad? Está repercutiendo aquí. Pero lamentablemente nosotros muchas veces no hemos considerado esa verdad. Y entonces es que andamos como azorrillados, ¿verdad? Sin saber de dónde nos dan los malaquicazos, ¿no? Y empezamos entonces con argumentos aquí en la mente de no es difícil, nada cambia, no se puede, no es para mí, si ya me lo dijeron cuántas veces y no pasa, no, yo ya mejor voy a buscar a ver qué otra cosa me surte efecto, porque esto en mí es cierto, ¿verdad? Y vienen argumentos, como dice la palabra, que se levantan, dice, con altivez, orgullosamente, ¿verdad? Empezamos a creer que nuestro estilo, nuestra concepción, la forma en que nosotros percibimos es más sabia y es más verdadera que de lo que Dios establece. Y ahí es donde hay problemas de carácter, ¿no? Donde nos impacientamos y decimos, no, ya, si la próxima semana, hoy Dios, si la próxima semana no se me cambia esto, ya entendí que tú ni puedes, ni quieres, ni es cierto. Y ahí está la fortaleza aquí levantada, dice en contra del conocimiento de Dios. Pero nosotros tenemos una responsabilidad en ese sentido, y Dios no lo va a hacer, porque Él dice que Él nos ha dotado de todas las armas de luz. Dice para derribar fortalezas, que son argumentos, estilos de pensamiento, una mente que no se apega con la verdad de Dios, ¿verdad? Y dice que es nuestra responsabilidad derribarlos. Hace un rato decían, nosotros tenemos que ser violentos espiritualmente. ¿Usted sabe cómo se ejercita la violencia espiritual? No es decir, diablo, aquí estoy, y fíjate, que sea orar, que sea gritar. Esa no es violencia espiritual. La violencia espiritual se ejercita y se ejecuta con carácter. ¿Y qué dijimos que es el carácter? Fruto del Espíritu. ¿Usted quiere ser violento espiritualmente? Tenga amor. ¿Usted quiere ser violento realmente en el Espíritu? Tenga paz, ¿verdad? ¿Usted de veras quiere manifestar fuerza y poder en contra de todo lo que se levanta y afecta su vida cotidiana? Sea paciente. Esa es violencia espiritual, y esa se manifiesta a través de la obediencia a lo que Dios establece en su palabra, que es
en la verdad. Si lo que usted está enfrentando en su mente y lo está llevando a un estilo de pensamiento donde usted no ve el efecto de las promesas de la palabra de Dios, usted tiene que permitir que el Espíritu de Dios genere en usted carácter. Y eso va a doler, porque aquí la palabra dice que es a través del padecer, del sufrimiento, ¿verdad? Pero dice también que nosotros nos tenemos que armar de esa mente que hubo en Cristo. Dice que Cristo padeció en la carne y que a causa de eso Él cumplió ese gran cometido. Cuando usted y yo realmente estamos permitiendo que ese padecer pronuncie en nosotros esa gloria que Dios nos ha prometido, ¿no? Y entonces tenemos que tener mucho cuidado en medio de estos procesos, ¿verdad? Cuando algo nos está tocando que duele, ¿verdad? Y que uno dice, ay, no, ya, mejor ya me voy, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender que si nosotros estamos en línea con el Señor y se están pronunciando estos efectos de adversidades y de que producen dolor y sufrimiento, Dios está obrando a nuestro favor. Dios está formando en nosotros carácter. Ahora está la otra vía. Si nosotros estamos padeciendo y estamos tope sobre tope, chipote tras chipote, sangrada tras sangrada, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios, pues hay que ser honestos, ¿verdad? Yo no sé hoy cuál sea su circunstancia y de qué lado venga, pero para todo Dios tiene una respuesta y una resolución. Porque el Señor dice que si nosotros pecamos, eso quiere decir hemos decidido andar en nuestra propia inteligencia y en nuestra propia voluntad. Y si nos arrepentimos, eso quiere decir si cambio mi pensamiento al respecto de lo que yo estoy haciendo, Él es fiel y justo, dice, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así es que no hay de dónde mantenernos en la trinchera para decir, no, pues es que ya de aquí, ¿verdad? Mejor miren aquí, yo ni ruido hago, y así para que los cocolazos no se me pongan de a peso. Mentira. La palabra de Dios dice que el que retrocediere no agradará a su alma. ¿Por qué? Porque eso solamente lo va a pronunciar a un espacio y a un lugar de debilitamiento. De otra vez que se levanten esos pensamientos limitantes y entonces seamos presa fácil de que el propósito que Dios tiene al haberse manifestado en nuestras vidas se cumpla. Y nosotros, cada uno que somos hijos de Dios, somos como parte de un engranaje. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los engranes cuando se le botan unos dientes? No funciona. Eso sucede con el cuerpo de Cristo. Cuando a causa de los procesos uno dice, no, ya, hasta aquí, ya no quiero más. El engrane sufre una caída de diente, ¿verdad? Y entonces una falta de eficacia en el funcionar. ¿Ok? Entonces, esto nosotros tenemos que estarlo así como rumiando, yendo y diciéndole a Dios, ¿cómo está este asunto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Verdad? ¿Me metí o me metiste? Pero al fin y al cabo sé que hay respuesta para cualquiera de las dos opciones, ¿verdad? Y entonces dice que somos nosotros consolidados en la manera en que pensamos, en la estructura de pensamientos, que entonces producen sentimientos y percepciones adecuadas. De otra forma, de verdad, es imposible que nosotros alcancemos las dimensiones que Dios tiene para nosotros. Y al hablar de dimensiones les estoy hablando de anchuras, de proporciones que Dios tiene para nosotros, pero que no hay manera de introducirse ahí si nosotros no nos posicionamos, ¿verdad?, en la forma correcta para poder pronunciarnos hacia ello. ¿Ok? Entonces dice aquí que fortalecer es hacer más fuerte o vigoroso algo. Y entonces esto nos da la capacidad de nosotros identificar
con qué estilo de pensamiento nos estamos manejando constantemente. Estamos pensando en lo verdadero, estamos pensando en lo puro, estamos pensando en lo amable, estamos pensando en lo que tiene virtud en sí mismo, ¿verdad? O estamos continuamente con un pensamiento de derrota, de imposibilidad, de es lo mismo, de ¿y para qué me esfuerzo? ¿Y para qué lo hago? ¿No? Si esto no cambia. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender que tenemos que pronunciarnos hacia ese fortalecimiento que el Espíritu de Dios quiere traer. Nuestro carácter necesita ser desarrollado a fin de volver nuestra atención hacia lo verdadero, hacia lo puro, hacia lo justo, ¿verdad? Hacia lo de buen nombre, hacia lo que edifica. Y ahí es donde entra nuestra responsabilidad. ¿Cuántas veces se baña usted? Digamos, cambiemos de tema. Digamos, ¿cuántas veces come usted al día? ¿No? ¿Y comemos por qué? Porque es la manera en que el cuerpo se sustenta, el cuerpo se mantiene, el cuerpo se nutre. No es diferente para nuestro espíritu. En la medida en que nuestro espíritu se nutre, en la medida en que nosotros tomamos el alimento espiritual, que es la palabra, y entonces viene ese fortalecimiento. Y es cuando nosotros somos desarrollados o pronunciados de un temperamento loco, ¿verdad? Que a veces nos sobrepasa a un carácter verdadero. Y carácter es igual a madurez. Entonces piense por un momento, reflexione. Esa circunstancia que por tiempo y tiempo usted ha estado enfrentando, ¿cómo la está manejando? ¿Y realmente está pronunciándose a algo más cada día? ¿O es el punto de límite y de tope? Porque eso le está hablando de su nivel de carácter, de desarrollo. ¿Okay? Y entonces Dios provee de esto a través de las pruebas, a través de los sufrimientos, a través de las cosas que no las tenemos nosotros en control. Y ahí está manifiesta la voluntad de Dios, porque no habría de otra manera en que nosotros pudiéramos ser desarrollados en el carácter, sino a través de estos hechos. Porque cuando nosotros estamos cómodos, cuando nosotros estamos perfectamente suplidos en todas las cosas, lo que menos nos acordamos es de Dios y del propósito que Él tiene para nosotros y a través de nosotros. Por eso bien decía la hermana Rosa, el sufrimiento yo lo agradezco porque a causa de un sufrimiento fue que el Señor me acercó y me pronunció su corazón y lo conocí y vino la salvación y hoy hice la mejor elección, ¿no? Entonces eso está tremendo, ¿verdad? Y entonces es a través del sufrimiento que el músculo del carácter se ejercita y se desarrolla. Por lo tanto, armémonos de este pensamiento que el Señor mismo estableció. Aquí en esta tierra, sobre esto palpable, sobre esto tangible, dice que vamos a tener continuas aflicciones, ¿verdad? Pero que entonces nosotros debemos confiar, porque Él ya venció todo eso. ¿Y qué dijimos que era fe? Confianza, seguridad, ¿verdad? De recibir. Y entonces esto es importante porque nos lleva realmente a la pronunciación de ser completos en lo que Dios ya visualizó desde antes de la fundación de este mundo para usted y para mí. Entonces se trata de carácter, ¿verdad? Ahora piense por un momento, ¿dónde realmente usted se ha desarrollado en carácter? Para hacer lo que a Dios le agrada y para dejar de hacer lo que no conviene. Porque cuando nosotros identificamos esas áreas es donde nos podemos posicionar para decir, ay carambolas, ¿qué entendí? ¿Verdad? Si nosotros no hacemos una reflexión, si nosotros no nos damos a la tarea de tener una perspectiva, no vamos hacia ningún lado.
Y por eso produce cansancio, eso produce desánimo. Y esos son efectos con los que el enemigo sagazmente actúa para desconectarnos de nuestros propósitos, ¿verdad? Y si nosotros no entendemos nuestro propósito, no tenemos entonces un fin que alcanzar. Y ahí es donde dice mi suegra que la puerta puede ser ¿verdad? Y donde entonces viene un cúmulo de cosas impresionantes. Por tanto, entonces, ciñámonos de esta verdad. Los sufrimientos, las adversidades tienen un propósito bueno en Dios. Y aun cuando nosotros nos hemos metido en lugares donde Dios no nos ha querido meter, cuando nosotros reaccionamos, Dios lo va a ocupar para bien. Así es. Así que ponga usted atención, cómo está viviendo en cada aspecto de su vida. ¿Qué le está produciendo eso? Satisfacción, plenitud, paz, tranquilidad, paciencia. Qué bueno. No, hay que rectificar y hay que pronunciarnos, ¿verdad?, a ese proceso que Dios tiene para nosotros, para nuestro beneficio, ¿ok? Y entonces este proceso tiene como enfoque aumentar nuestra esperanza, palabra clave aquí, ¿verdad? Y esperanza quiere decir que es la confianza de lograr algo bueno o que suceda lo que estamos deseando. Y eso es lo que hoy el enemigo está atacando, es lo que el enemigo está persiguiendo, la esperanza. La esperanza tiene que ver con espera. Y nosotros no podemos esperar si somos impacientes, si tenemos falta de carácter. ¿Ok? Entonces, por eso, ahí estamos colocados. Y Dios nos está diciendo, ¡ey! ¡Tranquilo! Porque estamos como gusano en comal. Y ya nos queremos, pero salir de ahí, ¿no? Cuando Dios nos está pronunciando cosas mejores, ¿verdad? Y entonces dice aquí que la esperanza es confianza, seguridad, igual a fe o certeza. Y la esperanza tiene su raíz en una palabra hebrea que es tikvah, y esto quiere decir cuerda o cordón, ¿verdad? Tiene el efecto de unir, y quiere decir que es esperar algo unido con una cuerda. Esto es algo que podemos nosotros agarrar, ¿verdad? Eso es la esperanza. La esperanza es algo de lo que nosotros nos podemos tomar, porque espiritualmente dice que es una cuerda. Y dijimos que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, ¿verdad? Y entonces cuando usted dice, no, pues ya ni para dónde, tómese de su cuerda. Y ahí es donde el Señor le daba el tema de esto. Le decía, toma tu cuerda, ¿verdad? Eso quiere decir, agárrate de la esperanza. La esperanza no es algo ahí, quién sabe, efímero, etéreo. No, la esperanza es algo tangible espiritualmente, ¿verdad? Que nosotros podemos realmente experimentar cuando nos hemos metido en ese pronunciamiento de ser ceñidos por la verdad de Dios. Entonces tenemos nosotros que tener la confianza de que lo que Dios nos ha prometido, Él lo va a cumplir. ¿Y cómo nos vamos a mantener en ello? Tomándonos, ¿verdad?, de la cuerda. ¿Qué es la cuerda? La esperanza. La esperanza, seguridad, confianza, ¿verdad? Y entonces podemos agarrar con nuestras manos esta verdad y, en otras palabras, saber que no tenemos por qué mantenernos afligidos, no tenemos por qué mantenernos tratando de lidiar con nuestras circunstancias en nuestra propia fuerza o en nuestra propia posibilidad, porque hay algo mucho más real, mucho más tangible de lo que nosotros podemos percibir con los ojos naturales, y esa es la esperanza. Y creer, pastora, que mientras nos mantengamos conectados a Dios, orando, clamando y pidiendo, ahí es ahí donde nos debemos de derramar. Están aconteciendo cosas en lo espiritual que no vemos, pero que creemos. Así es. Que está aconteciendo, y esa es la fe. Ya estamos dando por hecho que estas cosas están cayendo, están derribando los argumentos, y vemos después en el mundo físico cómo la atmósfera cambió. Cuando usted me envió la oración,
se transformó todo. Wow, dije, Señor, gracias. Pero tengo también que recurrir, ¿no?, a mi autoridad. Yo sé que es Dios, pero aquí me tiene usted. O sea, por favor, apóyenme en esta oración. Porque lo necesitamos, porque somos uno solo y porque creemos. Así que es. tenemos que hacer, levantar muros, levantar muros a cada uno. Así es, y entonces vamos a ver, ¿verdad?, cómo es que nosotros podemos mantenernos en la esperanza. Acompáñame por favor al Salmo 40. Y volvemos a reiterar. Dice, puse mi esperanza en el Señor y Él se inclinó para escuchar mis gritos. Otra versión dice, paciente esperé a Jehová. Entonces, esto quiere decir esperanza. Estoy agarrada de esa cuerda que en el Espíritu me conecta con la realidad de cada promesa que Dios tiene para mi vida, ¿verdad? ¿Dónde usted necesita tomarse de esa esperanza? ¿Dónde se siente apachurrado? ¿Dónde se siente debilitado? ¿Dónde se siente que no va a pasar nada a más de lo que usted está pudiendo percibir naturalmente? Ahí necesita carácter, porque dijimos que el carácter es manifestado en el fruto del Espíritu. Y aquí decíamos que el sufrimiento o el padecer de esas circunstancias va a producir en nosotros paciencia. Entonces requerimos nosotros paciencia, y esa paciencia nos va a pronunciar hacia la esperanza, hacia ese recurso real, verdadero, eficaz, eterno y vigente para nuestras vidas, para nuestras diferentes necesidades. ¿Ok? Y entonces esto nos tiene que sacar de ese punto de vivir todo el tiempo afligidos, apachurrados, desesperanzados, ¿no? Y como títere del enemigo, diciendo, ya para qué, no, ya mejor me voy a dar aquí un tiempo, un break, ¿verdad? Porque esto está duro, porque esto está difícil. Créame, yo lo he hecho. Y eso de darnos breaks es muy peligroso. Porque no nos vamos a pronunciar a una fortaleza, nos vamos a pronunciar a un debilitamiento. Y el enemigo no cree que tiene lealtad. Yo escuchaba de alguien cuando iniciábamos caminando con Cristo, y de repente íbamos avanzando y venían las cosas, ¿no? Y esa persona me decía, no, yo saben que yo ya no me voy a meter más con Dios, porque a más que yo voy con Dios, ¡ay! El diablo se me levanta más fuerte. Entonces yo me pongo así, tranquilo, y ya lo respeto, ya me respete. ¿Y es que quién te dijo que el diablo te va a respetar? El diablo es desleal. El diablo sabe lo que persigue, y no persigue nada que no vale la pena, ¿verdad? Entonces, lo único que decíamos hace un rato, el diablo tiene dos formas de ser en nosotros una pronunciación. Es a través de ser un siervo en la mano de Dios para formar en nosotros carácter, o es que nosotros le estemos abriendo una puerta para que él entre como vendedor en la casa, ¿verdad? Y ahí se asiente y ahí se quede, ¿no? Entonces nosotros debemos de ser gente que manifieste paciencia, que conduzca ese carácter hacia una verdadera esperanza. Ahora pregúntele a su corazón, pregúntele a su voluntad, ¿dónde está mi esperanza? ¿Cómo está mi esperanza? ¿A dónde me está conduciendo o pronunciando esa esperanza? ¿Ok? Y la palabra de Dios dice que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ese amar al mundo dice, no pongas tu esperanza en lo meramente tangible, en lo que solamente sientes, en lo que solamente puedes percibir con una visión natural. Dice, no lo hagas así, ¿verdad? Porque el Señor desea que nosotros seamos prosperados en todas las cosas. ¿Y qué son todas las cosas? Todas las cosas. Ahora piense, ¿dónde usted la está experimentando esa prosperidad?
es el pronunciamiento, ¿verdad? Muy probablemente porque estamos rebajados a ese nivel de lo tangible, de lo que siento, de lo que no siento, de lo que veo con estos ojos o de lo que no veo, ¿verdad? Y entonces eso es importante, porque de no nosotros considerar la realidad de que no estamos aquí de vacaciones ni para estarnos tomando una piña colada mientras el Señor regresa, ¿verdad? Nosotros estamos aquí en un campo minado, estamos en un campo de guerra. Y si nosotros no permitimos que a través de cada conflicto en nosotros se desarrolle un carácter para ir a avanzar, somos presa bien fácil, ¿verdad? Y a la primera vamos a ser de los que meten a la jaula bien fácil, ¿no? Y entonces de ahí vamos a salir diciendo, no, es que eso es cristianismo, ni es cierto, porque entonces te pone peor, ¿verdad? Y el diablo te anda dando y dando, no es cierto. Argumentos mentirosos. Dice que todo lo podemos en Cristo, que ¿qué? No. Y somos fortalecidos cuando permitimos que su verdad desarrolle el carácter en nosotros. ¿Ok? Vamos a leer Malaquías, por último, por favor. Malaquías 4, 1 y 2. Dice, se acerca el día ardiente como un horno, en que todos los orgullosos y malvados arderán como una paja en hoguera. Es hora de juicio de Dios. Dios es amor, pero Dios es justo. Y porque nos ama, tiene que efectuar juicios justos. ¿Okay? Y entonces aquí dice que viene un día donde los orgullosos y malvados arderán como paja en una hoguera. Ese día ha de venir, los quemará y nada quedará de ellos. Dice, pero a ustedes que me honran, mi justicia brillará como la luz del sol que en sus rayos trae salud. Eso es la esperanza con la que el Espíritu de Dios quiere ceñirnos para este tiempo. Dice que para los que le honran, honrar es reconocer quién es Él, honrar es reconocer cómo es Él, ¿verdad? Y dice que para esos que han decidido honrarle, brillará el sol de justicia, como la luz del sol, y esto va a traer salud a nuestras vidas. Entonces eso está tremendo, porque estamos con una esperanza viva, una esperanza eterna, ¿verdad? Dice que esto, el cielo, la tierra y todo lo que aquí hay va a pasar, pero su palabra, su fidelidad no va a pasar. Amén. Y entonces debemos de ser gente que decida honrar al Señor. ¿Cómo honramos al Señor? Nuestra obediencia. Con obediencia y con la fe. Cuando creemos que Él es quien dice que Él es. Cuando creemos que lo que Él dice que puede hacer, así es. Esa es la manera en que nosotros honramos al Señor. Y es entonces cuando va a resplandecer esa luz en medio de obscuridades, ¿verdad? Que muchas veces tenemos que estar nosotros atravesando y vamos a ser sanados. Porque aquí dice que va a traer salud. Así es que ese dolor momentáneo va a traer gozo, va a traer un buen fruto. Aquí hay una analogía en la palabra donde dice que la mujer que está embarazada, a la hora que viene el tiempo del alumbramiento, ¿a poco está dando de brincos? Sí, pero de dolor. Exacto, ¿no? O sea, son unos dolores. Y no por eso dice, no, ya, o sea que ya no quiero saber de esta cosa, de este chamaco, no, ya no. No, pone toda su fuerza, sabiendo que ese sufrimiento va a traer un fruto bueno. Y va a ser tan bueno que a la hora que vea a la criatura ahí, se le olvida que le dolió, que se le abrió, que se le rajó, que nada, se le olvida todo. Sin verlo, siente uno descanso.
Entonces es lo mismo para nosotros. Esa es la esperanza a la que nosotros nos debemos de seguir, ¿verdad? Como esa mujer que está en tiempo de alumbrar. Hoy usted está padeciendo algo fuerte, está en línea con el Señor, siente contracciones así que dice, ¿verdad? Prepárese, porque le va a amanecer, le va a alumbrar el sol de su vida. Gloria a Dios, aleluya. Y volvemos a un porqué, porque nosotros somos la gente del porqué. Decíamos que era la edad de los 2 años, no, yo tengo 52 y le sigo diciendo, Señor, ¿por qué? ¿Verdad? Acompáñenme a leer Malaquías 3. Dice, el Señor Todopoderoso dice, voy a enviar a mi mensajero para que me prepare el camino. El Señor a quienes ustedes están buscando va a entrar de pronto en su templo. Ya llega el mensajero de la alianza que ustedes desean. Aquí está hablando de Cristo y de su obra. Dice, pero ¿quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién podrá entonces permanecer en pie? Pues llegará como un fuego para purificarnos. Será como un jabón que quitará nuestras manchas. El Señor se sentará a purificar a los sacerdotes, los descendientes de Leví, como quien purifica la plata y el oro en el fuego. Después ellos podrán presentar su ofrenda al Señor, tal como deben hacerlo. El Señor se alegrará entonces de la ofrenda de Judá y de Jerusalén, igual que se alegraba de ella en otros tiempos. Para esto está el Señor permitiendo aflicciones en nuestra vida. Dice que es para lavarnos y para purificarnos con un propósito. Dice aquí, para constituirnos ministros competentes. Aquí habla de sacerdocio. Y nosotros hoy no andamos con sotana, ¿verdad? Ni con mitras, naturalmente. Espiritualmente sí, tenemos vestiduras espirituales. Y el Señor dice que se está dando la tarea de que esas vestiduras se mantengan limpias, se mantengan purificadas, a fin de ser nosotros esos sacerdotes eficaces. ¿Y cuál era la función de un sacerdote en el pueblo de Dios? Alguien que me diga. Dar sacrificio. ¿Perdón? Hablar con Dios. Hablar con Dios. Interceder por el pueblo. Es lo que hoy nosotros somos. Nosotros somos una voz del cielo autorizada aquí en la tierra. El sacerdote habla con Dios, pero no solamente habla, el sacerdote escucha a Dios. Y entonces de lo que escucha, hace. Y de eso ministra al pueblo. Esa es su función y mi función. Eso es lo que Dios está produciendo en su vida y en mi vida a través de los sufrimientos, a través de las adversidades que producen desarrollo, que nos capacitan y nos habilitan para realmente ser embajadores del reino al que pertenecemos, ¿verdad? ¿A qué reino pertenecemos? Al reino de Dios. ¿Y el reino de Dios está aquí? ¿En cierta medida sí? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí. Nosotros somos representantes de ese reino. Somos portadores de la gloria. Así es. Dice que somos embajadores de Cristo. Reyes y sacerdotes. Así es, reyes y sacerdotes. Y entonces, alégrese, alégrese. Dejémonos de quejar y entendamos de dónde está viniendo, ¿verdad?, la circunstancia adversa que estamos viviendo. Si es a causa de desobediencia, si es a causa de pecado, pues arrepentámonos, salgámonos de ahí, cerremos la puerta al diablo, ¿verdad? Y dígale nomás, ya entendí. Pero si es a causa de que usted está determinado a alinearse con la voluntad de Dios, alégrese, alégrese, porque Dios está produciendo carácter. Y Dios nos ha hecho la provisión a través de la esperanza, ¿verdad? Para entonces nosotros ser eficaces en la función que Él dijo que tenemos que hacer aquí en esta tierra, entre tanto Él vuelve. Esto se va a acabar. Así es, amén.
esto no es para siempre, ¿verdad? Pero lo que nosotros hagamos aquí hoy va a tener un impacto en nuestra eternidad. Y nosotros les hemos hablado acerca de que en la eternidad cada uno de nosotros vamos a ser revisados con el propósito de recibir recompensas de las manos de Dios a causa de nuestra obra. Entonces, pensemos, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estoy decidiendo vivir? ¿En qué me estoy pronunciando? Porque todo eso está afectando mi eternidad, ¿para bien o para mal? Amén. Y entonces el punto aquí es mantenernos como gente de fe. Eso es el hijo. El hijo se parece al padre, y la fe es Dios mismo, ¿verdad? Sin fe dijimos que es imposible agradarle, y también es imposible que lo bueno que Él tiene para nosotros se manifieste. Y entonces, en medio de la formación, Dios nos hace la provisión a través de la esperanza. Y Cristo dice que es la esperanza de gloria. Y Cristo está en usted y está en mí, para poder ser pacientes y para poder manifestar carácter. Amén. Y entonces, preparémonos para ver cosas grandes, para ver cosas poderosas. Hoy es el tiempo que dice la palabra, ¿verdad? La gloria postrera de esta casa. ¿Cuál casa? Nosotros somos la casa de Dios. Dice, será mayor que la primera. ¿Y cómo fue la primera? La primera fue gloriosa. La primera manifestaba milagros, señales, maravillas, prodigios, echaba fuera demonios, la gente era libre, la gente era restaurada, la gente era sanada, la gente vivía la libertad a la que había sido llamada. Ahí es donde Dios nos quiere posicionar. Y no estamos jugando la iglesia, no estamos jugando a los cristianitos. Dios está preparándonos como un ejército poderoso. Por eso Él nos está depurando, Él nos está purificando, para que entonces este vaso que somos usted y que soy yo pueda recibir todo el contenido de su gloria, para que sea manifestada. Amén. ¿Cuántos quieren eso? Pues entonces vamos a decírselo al Señor, ¿verdad? Vamos a dejarnos de quejar. Vamos a dejarnos de que el enemigo nos esté tocando ahí con el trinche del abortismo, ¿verdad? Porque vamos, 1, 2, 3, ay, no, ya no. Y otra vez, 1, 2, 3, ay, no. Ese es un espíritu abortivo. Y un espíritu abortivo es aquel que sabe que lo que está por nacer tiene un propósito de poder y no quiere que sea así. Así es que vamos a tomarnos, dígale que tiene al lado, tómate de tu cuerda. Y vamos a orar con base en Isaías 62, por favor. Ay, se me cerró. Isaías 62. Escuche este texto, es poderoso. Por amor a ti, Sión. Sión somos usted y soy yo. Somos los hijos de Dios. No me quedaré callado. Por amor a ti, Jerusalén, no descansaré hasta que tu victoria brille como el amanecer y tu salvación como una antorcha encendida. Las naciones verán tu salvación, todos los reyes verán tu gloria. Entonces tendrás un nombre nuevo que el Señor mismo te dará. Tú serás una hermosa corona real en la mano del Señor tu Dios. No volverán a llamarte abandonada, ni a tu tierra le dirán destruida, sino que tu nombre será mi predilecta y el de tu tierra esposa mía, porque tú eres la predilecta del Señor, y Él será como un esposo para tu tierra. Porque así como un joven se casa con su novia, así Dios te tomará por esposa, te reconstruirá
y será feliz contigo, como es feliz el marido con su esposa. Jerusalén, ahí ponga su nombre. En tus murallas he puesto centinelas. Eso habla de una mente protegida, que ni de día ni de noche dejan de decir: no se queden callados los que invocan al Señor. Esta es la acción que debemos de tomar, una intercesión constante. No lo dejen descansar hasta que haya reconstruido a Jerusalén, hasta que haya removido todo ese pensamiento abortivo de nuestras vidas y haya hecho que todo el mundo le alabe. Amén. Y fíjense, aquí el número, déjenme checar aquí en mi nota, el 6. Isaías, del 6 en adelante. Déjenme ver aquí. Dice el 8: el Señor ha jurado, alzando su poderoso brazo derecho. Eso habla de autoridad, de poder, de justicia. Dice: nunca más permitiré que tus enemigos se coman tu trigo, ni que los extranjeros se beban el vino que has hecho con tu trabajo, sino que ustedes mismos recogerán la cosecha, se la comerán y me alabarán a mí, y recogerán las uvas y beberán el vino en los atrios de mi santo templo. Está hablando de trigo y está hablando de vino. Trigo es alimento que sacia nuestra alma, que nos dota de todo lo necesario. Vino habla de gozo, habla de fortaleza, ¿verdad? Y vino es representación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es que el Señor ha prometido hacernos provisión y mantenernos en gozo en medio de los procesos, para ser revestidos con un carácter adecuado y entonces pronunciarnos como reyes y sacerdotes en esta tierra. Amén. Póngase de pie, por favor. Y hable un momentito con el Señor acerca de lo que hoy usted recibió para su necesidad, en cuanto al carácter, ¿verdad? En cuanto a la verdadera fe, que implica seguridad, que implica confianza. Yo no sé si usted necesite, ¿verdad?, un cambio de fe. Yo no sé si usted necesite una proyección mayor en la intercesión que leíamos ahorita al final. No calles, dice el Señor, no calles, no calles, porque no voy a permitir que tus enemigos se coman tu trigo ni beban tu vino. Lo que tú siembres lo vas a cosechar. Así es que hable con el Señor y con base en esta verdad haga una proclamación de esperanza, haga una proclamación de tomarse fuerte de esa cuerda que lo mantiene conectado con las verdades de las promesas del cielo, para mirar lo que usted está esperando, para ser fortalecido donde se sentía débil, para ser habilitado donde se sentía imposibilitado, para mirar el fruto, ¿verdad?, de lo que usted ha sembrado. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Extienda sus manos al cielo y dígale: Señor, en esta hora yo recibo todo tu amparo. Me tomo fuertemente, Señor, de la esperanza, Señor, que es real, Señor, que es tangible, Señor, y declaro, Señor, que paciente voy a esperarte, porque sé, Señor, que a través de los procesos tú me estás limpiando, tú me estás pronunciando y me estás purificando para ser un digno embajador del reino al que pertenezco, reino de luz, reino de paz, reino de restauración, reino de provisión en abundancia, reino, Señor, de alcance en todos los ámbitos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora usted personalmente haga una renuncia a todo espíritu abortivo, a todo espíritu de derrota, a todo espíritu de dolor añejo que lo ha
que Dios tiene para su vida. Y esto tiene base en el hecho de que si nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Y es pecado el pensar en Él no puedo. Es pecado el retener algo con lo que Dios nos ha dotado para no servirle. Arrepiéntase de ellos. Arrepintámonos, dijo la otra, porque a mí también me sucede, ¿verdad? Y dígale al Señor, yo me tomo de la fuerza que tú me prometes y declaro que toda la provisión que me haces a través de la armadura del Espíritu hoy corre con vida poderosa desde mi cabeza hasta la punta de mis pies, adiestrando mis manos para la batalla y mirando con un espíritu diferente cómo entro y conquisto cada tierra que me pertenece, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora repita conmigo, renuncio a toda imposibilidad, a toda falta de fe, a toda dureza de corazón, a toda retención de mis dones, y declaro que seré llamado bendecido, porque he llenado mi aljaba de flechas para dar en el blanco y conquistar lo que me pertenece. Mi herencia es paz, mi herencia es gozo, mi herencia es desarrollo, mi herencia es alcance, mi herencia es una vida abundante, en el nombre poderoso de Jesús, hecho fuera todo espíritu derrotista, todo espíritu que se mengua todo espíritu de las circunstancias. Hoy decido no andar por lo que veo, por lo que siento, sino por la fe, porque creo que el Dios que me ampara, que me cobija, es galardonador de aquellos que le buscan. Hoy decido buscarle con mayor intensidad, como mi trigo y mi vino. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén y Si amén. usted cree esto, denle un fuerte aplauso. Ok. ¿Cuántos recibieron algo del Señor? Tomen asiento. Ya nos vamos. Siempre el Señor es bueno y el Señor es personal, porque a lo mejor esta palabra para mí fue en un sentido, pero para usted habla en el sentido que lo requiere, y eso quiere decir que es Dios dándole lo que usted necesita, ¿ok? Y entonces hoy nosotros vamos a darle al Señor de lo mucho que Él nos ha dado, expresado a través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Amén.